aplicar para que podamos todos hablar sobre cualquier tema. Eso el cuatrimestre pasado había funcionado bien, así que los invitamos a repetirlo en esta edición. Bien. Juli, todo tuyo. Si Vale, querés compartir pantalla, comparto y la vamos nomás. pantalla. Ahí está. Bueno, no guarden que Bueno, antes les paso el link del notebook. Bueno, lo que es el objetivo de este notebook es para ver un poco la correlación entre temperatura, humedad y lluvia creado con datos sintéticos. Y después una comparación entre dos modelos que se entrenan utilizando este conjunto de datos, cómo con distinta selección de variables llegamos a distintos resultados en las métricas de los modelos. Bueno, este notebook lo que hace es primero crear una distribución uniforme. Acá tenemos un random.seed. Lo que hace esto es, en primera instancia, crear una reproducibilidad de los datos que nosotros vamos a generar. Y vamos a seleccionar, vamos a crear 1000 observaciones de cada variable. Primero lo que hacemos es crear la humedad con una distribución uniforme entre 40 y 90, o sea, entre 40% y 90% de humedad. Vamos a crear una temperatura máxima, que también va a ser un Juli, array perdón de que te 1000 observaciones. interrumpa. ¿Le metes un toque de zoom? Sí, ahí, Perfecto, gracias. de nada. Perdón, estaba con la temperatura máxima, que también crea una distribución uniforme entre 15 grados y 35, también con 1000 observaciones. Y después crea que, bueno, este notebook se fundamenta hacia una premisa, que es que la temperatura a las 3 pm va a ser muy parecida a la temperatura máxima. Lo toma como una, ¿cómo decirlo? Como un axioma dentro de lo que es este notebook. O sea, una hipótesis que toma, que la tomamos como verdadera. Por eso la temperatura a las 3 pm la crea como la temperatura máxima, menos otra distribución uniforme entre 0 y 5 grados. O sea, va a tener una variabilidad muy parecida a la temperatura máxima. O va a ser igual, o lo máximo que va a ser menor va a ser menos 5 grados. Y después creamos el target, o sea, la variable objetivo que va a ser si llueve o no llueve. Va a ser una clasificación binaria entre 0 y 1, que vamos a tener esta condición. La primera condición es si la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura a las 3 pm es mayor a 3 grados y que la humedad sea mayor al 70%, entonces vamos a determinar que llueve. En el otro caso, no va a llover. Posteriormente creamos este data frame, lo convertimos a entero, o sea, esto nos va a devolver true o false, porque esto es una condición binaria de tipo booleana, y después lo convertimos a entero. Y después le agregamos una variable más que va a ser la diferencia entre temperatura, que va a ser la temperatura máxima menos la temperatura a las 3 pm. O sea, va a ser la diferencia entre esas dos temperaturas, que va a ser un número entre 0 y 5 naturalmente. ¿Dudas hasta acá? Sí. Una pregunta. Las unidades de temperatura máxima y humedad y tiempo, ¿no? Porque veo que toma las 3 pm como, como referencia, no sé, ¿no? Como valor de referencia para las demás. ¿En qué están expresadas? O sea, me imagino que está todo el data frame, está todo uniforme en cuanto a las unidades, ¿no? Sí, sí, es uniforme. O sea, acá humedad de porcentaje y tanto temperatura máxima como las 3 pm lo tomamos como que es en grados centígrados. Tiene sentido que estén todos en una misma unidad de medida, porque si no, no nos serviría si, por ejemplo, esta está en centígrados y esta en Fahrenheit, pero no es el caso porque se construye una a partir de la otra. Entonces no tenemos esa discordancia entre unidades, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Y en el caso que me decía de las 3 pm, bueno, eso tomamos las 3 pm porque, como decía antes, el dataset toma como hipótesis que la temperatura máxima del día
va a ser muy parecida a la de las 15 horas, que es cuando el Sol estaría, entre comillas, en su punto más alto. Si no me equivoco, se llama cenit. Bueno, vamos a verificar cómo son estas correlaciones. Como vemos, vamos a tener una colinealidad muy alta entre la temperatura a las 3 pm y la temperatura máxima, por el hecho de que una se construye a partir de la otra, y es muy chica la variación entre una y otra. Y vamos a tener también una correlación, entre comillas, alta entre la diferencia de temperatura y la lluvia, ya que diferencia de temperatura es un condicionante para determinar si llueve o no llueve, al igual que la humedad. Tal vez la humedad un poco más. En este gráfico lo podemos ver más claro. Los puntos que están en rosita es cuando llueve y los que están en negro cuando no. Pero si nos fijamos, todo esto corresponde a mayor a 70% de humedad y a menor a 70% de humedad. O sea, es un condicionante muy estricto ese. Porque si tenemos menos del 70%, no llueve, si tenemos más, llueve. Acá tenemos varios puntos que acá adentro están en azul, porque puede ser que no se dé la condición de que la diferencia entre las dos temperaturas sea mayor a 3 grados. Puede ser que en alguno de estos puntos la diferencia sea 1, 2 o 0. No sé si hay duda de esto de alguno de estos dos. Creo que se entienden bastante. Y bueno, después cuando hacemos el scatter plot del porcentaje de humedad y la diferencia entre las temperaturas lo vemos más claro. Y vemos que cuando la diferencia es mayor a 3 y la humedad mayor a 70, o sea, está bien delimitado, hay lluvia. En los casos contrarios, no. Fíjense que acá la diferencia entre temperaturas es mayor a 3, 3, 4, 5. Y acá la temperatura es mayor a 70 grados. Y bueno, después tenemos otra nube de puntos, acá, que bueno, humedad versus temperatura a la 3 pm, que bueno, acá ya están mezclados, fíjense que hay puntos mezclados de llueve y no llueve, que ¿por qué se imaginan que se da esto? Porque no cumple con la diferencia de la temperatura máxima y la temperatura de las 3 de la tarde. Sea, hay casos acá donde la diferencia de temperatura con la temperatura máxima no es mayor a 3 grados. Entonces sucede esto que tenemos clasificaciones donde puede haber llovido o no llovido. Pero fíjense que siempre es estricto mayor a 70% de humedad. Bueno, acá dice, notamos que las variables temperatura y temperatura máxima están altamente correlacionadas, como lo indica acá. Acordémonos que una se genera a partir de la otra, con solamente variaciones de 0 a 5 grados. En el scatter plot también se ve exactamente lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear distintos modelos tomando distintas características dentro del conjunto de datos, a ver qué es lo que nos va dando. Bueno, primero lo que hacemos es crear la variable objetivo, que va a ser lluvia, si llueve o no llueve, 0, 1. Y después lo que hacemos es dropearla del conjunto de datos, ya que obviamente no nos va a servir para el entrenamiento. Acá nos advierte que claramente el análisis de correlación se debería hacer antes, pero bueno, como esto es un ejemplo, lo obviamos. Dividimos en Xtrain, Xtest y Train Ytest, con un 30% de corte. Y bueno, acá no traemos toda la columna, pero después vamos a crear subconjuntos de datos. Fíjense que tenemos X1 train, X2 train, X3 train, con diferentes características del conjunto de datos. Humedad lo vamos a tener siempre, pero tenemos un modelo inicial donde solamente tenemos la temperatura máxima, después donde usamos ambas temperaturas, y después donde solamente utilizamos temperatura máxima, pero la diferencia entre las temperaturas. A priori, si nos fijamos acá, temperatura máxima y temperatura a las 3 pm tiene una colinealidad muy alta, por lo tanto, ¿qué se imaginan que va a pasar con el modelo? ¿Le va a dar menos o más información de diferencia de temperatura? Al tener una colinealidad muy alta. Menos. Menos.
Exactamente. Temperatura máxima y temperatura a las 3 pm, a priori le va a dar mucha menos información al modelo para poder entrenar. En este caso, como vamos a una regresión logística, no es lo suficientemente complejo para captar, por así decirlo, esa falta de información. Bueno, entrenamos el modelo, lo fiteamos a la regresión logística con cada uno de los datos de entrenamiento. Hacemos predicciones sobre el conjunto de testeo y calculamos la métrica de precisión. Fíjense que en el modelo sin temperatura 3 pm tenemos una precisión del 82% y con ambas temperaturas y con la diferencia tenemos exactamente la misma precisión, mayor que sin la temperatura, pero exactamente la misma. ¿Dudas hasta acá? Sí, Este código. Una pregunta. Sí. La pregunta que está en el título de este bloque. ¿Dónde? Sí. ¿A qué hace referencia, perdón? Si son lineales, no deberíamos tener diferencia entre los últimos modelos. Modelo de clasificación, no sea que no deberíamos tener diferencia entre los últimos dos modelos. Claro, lo que está haciendo referencia, si no me equivoco, a esto, a que tenemos dos variables que son linealmente muy parecidas, temperatura a las 3 pm y temperaturas máximas. Entonces nos llegamos a darle mayor cantidad de información al modelo. Claro, es lo que dio más o menos. El modelo 2 y el 3 dieron más o menos, dieron igual. Muy parecido, sí, exactamente. No parecido, exactamente igual. Pero si nos vamos, bueno, acá lo que hace es graficarlo. Pasa que al ser lineal debería llegar a la misma solución en ambos casos, digamos. Porque sí, la diferencia de temperatura es una combinación lineal de las otras dos variables. Pero la diferencia en temperatura tiene menor correlación que con las demás. Acá diferencia de temperatura, fíjate que la correlación es menor. Casi cero, prácticamente. Tiene un poco de correlación negativa con la temperatura a las 3 pm porque se genera como la temperatura máxima menos la temperatura a las 3 pm, entonces va a tener correlación negativa. Pero bueno, en este caso la regresión logística no va a llegar a capturar esa pequeña diferencia. En cambio, si nos hacemos un random forest, fíjense que estamos fiteando un random forest en este caso, utilizamos el mismo conjunto de datos que creamos antes, el X1 train, X2 train, X3 train, y cuando nosotros lo modelamos y lo entrenamos, fíjense cómo este modelo sí llega a capturar esa diferencia de linealidad. Donde cuando agregamos la diferencia, que no es lineal con temperatura a las 3 pm y que no es lineal tampoco con, ¿cómo se llama la otra? Con la temperatura máxima, sí llega a capturar esa información extra que nosotros le brindamos. Y fíjense cómo llegamos a, que bueno, no lo dice acá, pero bueno, llegamos casi al 90 y pico % de precisión con este modelo de Random Forest. Y este se estanca en 0,95, me parece, más o menos. Muy parecido a este. Le falta el print. Menor. Está menor. Tiene un menor rendimiento cuando tiene temperatura máxima y temperatura a las 3 pm que el modelo de regresión logística. Pero con el modelo de... Sí, perdón. Pero el modelo de regresión logística no llega a capturar esa diferencia, pero el de Random Forest sí. Fíjense cómo a diferentes modelos y a diferente elección de variables, nosotros vamos a tener distintas métricas. En este caso, bueno, no estamos ante un caso de overfitting porque esto está cerca del 0,98, 0,99, pero claramente conseguimos una precisión mucho mayor haciendo una correcta selección de variables. Bueno, acá dice, notar que el mejor desempeño se consigue con el preprocesamiento de datos, en donde se incluye una nueva característica que va a ser la diferencia, que es una derivada. Acuérdense que nosotros la creamos a partir de variables que ya existían. Nosotros la creamos como la temperatura máxima menos la temperatura a las 3 pm. O sea, es bien sintética. Y no se puede descartar variables por alta correlación sin una correcta justificación. Si en este ejemplo lo hubiésemos hecho, tendríamos una accuracy pobre. ¿Dudas de esto?
ahí salta un poco lo que hablamos en la clase pasada, que, que dos variables sean correlacionadas no nos da la justificación necesaria para poder eliminar una de ellas, porque la relación lineal entre dos variables es solo una de las tantas infinitas posibles que pueden tener. Si bien es la más natural o la que más a simple vista salta, no es la única y tenemos que cuidar de todas las demás relaciones entre los datos, ya sea entre variables explicativas o con la variable target. Bueno, eso es un poco el desafío de aplicar todos estos modelos, de encontrar correlaciones un poquito más profundas, de jerarquías un poco más enraizadas que relaciones lineales que se ven a simple vista. Imagínense si nosotros hubiésemos eliminado del modelo temperatura 3 pm y no hubiésemos quedado con temperatura máxima o viceversa, no hubiésemos quedado con un modelo que, bueno, aunque tiene una accuracy, o sea, aunque tiene más de un 80% de precisión, sigue siendo muy pobre comparado a los demás, a pesar de que tiene una correlación muy alta entre ellas dos, ¿no? Un poco eso es lo que quiere, a lo que apunta este notebook. O sea que a priori no podemos descartar una variable solamente porque tiene una alta correlación lineal. Bueno, no sé con qué seguimos. Bien, el notebook perfecto. Bien, la idea de ahora es dedicárselo a ustedes para ver tema consultas, qué surgió, cómo vienen con los trabajos prácticos, si hay alguna duda en particular, todo eso. Los escuchamos. Bueno, nosotros justamente tenemos que empezar este fin de semana, así que con el tema del análisis de datos tendríamos que, ya sacamos todas las dudas de la clase pasada, no sé si habrá alguna otra con el tema del dataset, pero hasta donde tenemos entendido y lo que consultamos, creo que nos alcanzaba, al menos nuestro grupo. Después no sé si hay algo más, tal vez otros que estén un poquito más avanzados. Nosotros por ahí teníamos algunas dudas de cosas conceptuales a la hora de cuándo imputar los datos, si antes de hacer el split, después del split, cosas que se hacen antes del split, cosas que se hacen después del split, eh, en train y test. eh, Eso teníamos unas dudas. Bien, el split entre train y test se hace lo antes posible. Eso es la definición. O lo primero que tienen que hacer es tratar de hacerlo. Ahora, hay algunas cuestiones que pueden llegar a venir antes. La creación de nuevas columnas, de las dummies, todo eso va antes del split. Por ejemplo, tal cual, por ejemplo, creación de nuevas columnas, eliminar filas cuya variable target sea un valor faltante. Eso puede ser antes y no mucho más. Después todo el resto se separa, train test, también se puede separar en 3 conjuntos, incluido validación, que no nos va a servir para este trabajo práctico, pero sí nos va a servir eh, para el próximo, y se hace toda la ingeniería de características y análisis exploratorio con el test, con el dataset de test, de training, perdón. Y imputación también en el de training. Sí. Okay. La imputación sí, las métricas con la cual use la imputación son las métricas, los estadísticos correspondientes al dataset de train. Por ejemplo, si voy a imputar por la media a las variables del dataset, a los valores faltantes del dataset de test, lo imputo por la media de X. ¿Y si lo hicimos por KNN? Nosotros lo hicimos con KNN. Bueno, con KNN que solamente busque los K vecinos cercanos de train. Ah, ok. Hay una pregunta en el chat. Sí, Carolina.
pueden quedarse ya todos los datasets en, con las dummies y todo, y después dividirlo. Perdón, Sí. buenas tardes, profesor. ¿Me Buenas escucha? tardes. Perfecto. Una pregunta puede ser del TPE, pero también de lo que vimos recién anteriormente en el Colab. Sí. A la hora de decidir un modelo, con las métricas, pues, ¿nos podemos basar en las métricas para decidir uno y otro? Sí, tienen que elegir una métrica que sea representativa del problema de la realidad. Ya la propia elección de la métrica es algo a discutir, no es para nada trivial, y alguna métrica te va a decir que un modelo es mejor y otra métrica te va a decir que otro es mejor. Tienen que definir una métrica por el cual van a comparar y van a decir, bueno, me quedo con este modelo. Está bien. Y La sí, métrica, por supuesto, sobre el dataset de test. sí, sí. Y perdón, por ahí profundizo un poco la pregunta. Eh, Sí, mm, el TPE tiene un lineamiento de modelo a usar. Seguimos ese lineamiento. No, si encontramos un modelo que no está en el TP, pero que es mejor con su métrica, ¿se puede exponer o sí, no? por supuesto. Sí, sí, sí. Las consignas son una base, pero de ahí todo lo que quieran agregar es súper bienvenido y lo tomamos de muy buena manera. Todo lo que ustedes piensen que pueden mejorar, está perfecto. Y, y- perdón, ¿eh? Hola. Sí, 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 te escucho. Vuelvo porque me voy acordando, con el tema de los atípicos. Por ahí vimos que con KNN, digamos, bajamos bastante el porcentaje de datos que se pierden, ¿no es cierto? Sí, Podemos tomarlo como base a KNN en lugar del rango intercuartílico. sí, también. KNN sirve para un montón de cosas. La única contra es que es caro. ¿Bien? Entonces, si hay alguna cuestión que la puedes resolver con una media y usas KNN, bueno, te va a quedar mejor incluso, pero es caro, Computacionalmente, digamos. finalmente. Si yo en vez de darte 10.000 observaciones, te doy 10 millones y vos aplicás KNN 5 o 6 veces y te va a llevar un tiempito extra. Que no quiere decir que esté mal, solamente estás usando una solución súper compleja para algo que tal vez no es necesario. Va a haber mucho cuestión de un trade-off entre la tarea que tengo que cumplir y lo que realmente con lo que me basta. Y puedo hacer otra pregunta, pero por ahí se escapa el trabajo práctico. No, está bien. Por ahí es lo que nos vamos a encontrar en la vida real. Supongamos, tenemos un dataset y eh, presenta dos rasgos, o sea, un rasgo, digamos, digamos que es no lineal y después termina siendo lineal. Eh, ¿Es viable? Es una idea esto, ¿no? A lo mejor estoy equivocadísimo, ¿no es cierto? Ujú. Usar como si fuera un enrutador que diga, bueno, cuando los datos a, a testear son de la franja no lineal, uso un random forest. Y cuando se transforma en el rango lineal, uso el de regresión, el OLS. Sí, podría ser. En la práctica se puede hacer, dejando a lado el trabajo práctico. Esto yo apunto a, digamos, a la vida real, digamos. Sí. O sea, yo le pongo un parámetro que si el dato supera, es como el ejemplo del kilómetro. Si el kilómetro es mayor a 4, la distancia es mayor a 4, me voy a un modelo. Si es menor a 4,
me voy a otro modelo. Sí, ahí lo que estás implementando vos son dos modelos de distinto alcance, pero complementarios. Sí, Bien. pero porque los datos me lo exigen, o sea, yo tengo una curva, tengo en una franja hasta una distancia, tengo una, una variabilidad amplia. Y luego de esa franja, el comportamiento es lineal. Sí, ¿En la vida sí, real se puede aplicar eso? sí, sí, No digo el trabajo, no digo el trabajo práctico. o completamente. Si encontrás que el comportamiento es distinto, vas a necesitar dos modelos para ajustar cada porción del rango de la variable de respuesta. Porque por Por ahí, ejemplo, en nuestro caso podría ser un modelo para los viajes dentro de Rosario y otro modelo para los viajes interurbanos. Me claro, imagino. por eso, porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero vi que cuando eran distancias menores a 3 kilómetros, era muy amplio la tarifa por kilómetro y cuando superaba los 3 kilómetros la tarifa se hacía plana. Sí. Eso con redes neuronales lo vamos a resolver enseguida. Ahora con regresión, un modelo medio sencillón, pero con redes neuronales, todas esas relaciones no lineales entre las variables las captamos muy bien. Ahí no vas a necesitar dos modelos. Dos modelos tal vez se usa cuando la variable target tiene distinto comportamiento, pero cuando las variables explicativas tienen distinto comportamiento, con una red neuronal lo enganchamos enseguida. Porque por ahí lo tiro como dato. Vi que la métrica aumentaba bastante, se acercaba, superaba el 80% cuando separaba los dos, lo hacían dos modelos, se comportaba mejor, o sea, las Mm, métricas apuntaban mejor. Pero en el caso del trabajo práctico, no es, usamos un solo modelo para claro, todos. ¿Eh? Listo. Perfecto, gracias. de nada. Profe, yo ahí, nosotros usamos para la distancia la librería de GeoPy, ¿viste? Sí. Tarda su tiempo, o sea, digamos que para el dataset que tenemos tarda unos 40 segundos. ¿Lo dejamos ahí o intentamos buscar algo más óptimo? No me preocupa el tiempo que tarda. Lo que me preocupa de GeoPy es el tamaño. Perdón, te Sí. perdí, profe. Se No, cortó, ¿no? se nos cortó a todos, no Sí. es. En relación a eso, lo que vi que habían hecho otros grupos también era como sacar la distancia geodésica directamente, creo que es lo que hace GeoPy. No sé si tardará más o menos, puede buscar la formulita y probar. Claro, sí, era lo que hacía, pero bueno, tarda lo suyo, por eso preguntaba. ¿Con la librería o con...? Con la librería, pero bueno, Ah, capaz de manera más manual. no sé si es así, o sea, si es el tema de lo que decía el profe del peso, capaz que, no sé, por ahí puede ser más fácil. Mientras le funcione y lo puedan cargar a GitHub, que tarde 40 segundos, nosotros a esta altura no vamos a evaluar eficiencia del código, no una materia destinada a eso. Por supuesto que si hay una solución que hace exactamente lo mismo y tarda menos, bienvenida sea, pero no se preocupen si no encuentran otra, es mejor que primero tengan todo el trabajo práctico resuelto y después se pongan a pulir cuestiones que pueden mejorar la eficiencia, porque no es algo que vamos a evaluar. Genial, buenísimo. Ahí en el chat igual me escribieron que hay una que hace lo mismo, así que Definimos, probar a ver si anda mejor. definimos una función nosotros que hace el cálculo. Se llama Harsign. Y bueno, una última cosa que cuando lo explicaron medio que se me trabó la llamada, no entendí bien. Yo lo que había hecho era agarrar y la separación de X-Train, X-Test y todo eso, lo había hecho después de trabajar los outliers, los nulos,
es como que lo había hecho después de todo eso, pero dije, si tengo que trabajar los nulos y los outliers de la misma manera en el train, el test, el e-test y el e-train, ¿para qué lo voy a separar antes? Lo separo después. Pero no entendí si estaba mal eso, si... Sí, está mal, porque ¿cómo tratas los nulos? Por ejemplo, el caso más sencillo, lo imputas por una media. La media tiene que ser de los datos de entrenamiento, no de todos los datos. Ah, ahí va, esa parte no la había escuchado. Claro, nosotros hicimos la imputación por la media de todo. Claro. Ok, Lo tienen que separar, usar solamente la información que disponen en el dataset de train para eh, imputar los valores de train y de test. igual lo que sí nos pasó, profe, es que no sé si les pasó lo mismo al otro grupo, pero los nulos son tan pocos que en algunos casos los terminamos descartando, pero por ahí es agresivo, o sea, lo hicimos así por encima, después le íbamos a pegar una revisada. Pero no sé, era un dataset que creo que al principio tenía 200.000 datos y faltaba uno. Y por ahí introducir ruido artificial por un solo dato era un poco agresivo, entonces. Sí, está bien, es un buen criterio. Si no tiene muchos datos faltantes, es una opción. Listo, perfecto. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué se analiza de la variable target? Por ejemplo, en el caso de los viajes, si da valores negativos, ¿lo mantenemos en el modelo? O... No, eso, los valores negativos es un error de imputación. No podría haber valores negativos. Así que eso yo lo consideraría como un valor faltante, o sea que hay que eliminar toda la fila entera. Tanto si tiene valores negativos como valores nulos, lo eliminaría. O sea, eso lo hacemos al principio, digamos. Tal cual, antes de separar. Antes de separar, digamos, ya ahí nos quedamos solamente con los valores posibles, digamos, de la tarifa, digamos. Sí. Está perfecto. Una preguntita, o sea, como, como criterio general, una fila que tiene la variable dependiente que no es lógica, digamos, o sea, tarifa negativa o cosas así por el estilo, se elimina. Chao. Sí. Listo, está bien. Ni lo pienso, está bien. Esto creo que ya lo hablamos, pero la tarifa cero, o sea, directamente también, o pueden ser imputadas estas. No podrían ser imputadas, ¿verdad? Porque es la target. Claro, yo Bien, los eliminaría las que son cero o negativo. Me quedaría bien, con todo lo que es estrictamente positivo. bien. Hay un tema con esto, porque el otro día, creo que fue Martín justamente que mencionaba esto de la tarifa cero, y él dijo algo que es cierto, o sea, puede ocurrir que uno se toma, no digo que sea la mayoría de los viajes, pero que uno sale y vuelve al mismo lugar, y por ahí se gastó los $25 que aparecen en... Eso es distancia cero, no tarifa cero. Sí, Ah, sí, perdón, era otra problemática, pero sí, más o menos lo mismo. era eso lo que vos habías contado. ¿En el dataset hay alguna manera de que uno pueda, no, creo que no, ¿no? De No, determinar el recorrido que hizo, no. no, porque nosotros usamos, la variable que nos interesa es la distancia recorrida. Al no tener ese dato, usamos como proxy las coordenadas para saber el punto de inicio y punto fin y usamos eso como aproximador de la distancia recorrida. Está bien, Suponemos que en la mayoría de los casos nos va a servir. está bien. Está perfecto. Profe, Sí, con respecto a lo de la tarifa cero, porque yo he encontrado dataset también de tarifas de Uber que detallaba, por ejemplo, que había descuento, que detallaba como mucho mejor el tema del total, el monto a pagar, te lo desglosaba más en, por ejemplo, qué impuestos tenía y también si tenía algún descuento. ¿Una tarifa cero se puede dar por ese motivo? No tenemos la información justo en este dataset, pero se claro, puede en la consultar. práctica sí podría ser,
Acá no tenemos esa información, entonces vamos a suponer que no existen los descuentos ni los códigos de promoción ni nada de eso. Porque no tenemos esa información, pero tranquilamente podría ocurrir. Ok, perfecto. ¿Alguna consulta más? Perdón, el Uy, código perdón. que vimos recién de estimación de lluvia y demás, ¿está en el compartido, puede ser, o no? Mandó Juliano el link por acá, Acá. el notebook que vimos hoy. Sí, a eso me refería. Bien, gracias. Bárbaro. Bueno, Profe, yo te quería preguntar, ¿se me sí, escucha? sí. A nosotros, después de hacer el split, nos quedó una sola fila con nulos que no tenía la ubicación de destino. Ujú. Y tampoco tenía pasajeros, o sea, tenía pasajero igual 0. Bien. Entonces, yo estaba a punto de borrarlo porque dije, bueno, no puedo sacar la distancia, no tuvo ningún pasajero y es un solo dato. Ya fue. Pero después me quedé pensando que, claro, sí tenía un costo, entonces lo podía usar como si fuese un costo base como por un viaje cancelado. Entonces, Eh, le imputé la distancia de destino, o sea, la longitud y la latitud, como la misma. O sea, obviamente te queda distancia 0, pero, pero nada, lo pensé por ese lado. ¿Tiene sentido o no me meto con eso? eh, es una muy buena suposición, viajes cancelados. Nos serviría para el intercepto. No tenemos los suficientes datos para construir ese escenario. Lo que sí te me fijaría es en desagregar los motivos de los faltantes de las dos variables. Por un lado, no tenés la distancia recorrida. Bueno, no importa, eso hay un montón de variables, no las tenés. Habrá que imputar. Y es una más del montón. Por el otro lado, tenemos cantidad de pasajeros igual a 0. Eso no, no está, no es necesariamente erróneo, porque se puede tener pasajeros ceros. Todo lo que es Uber Eats o encomiendas, paqueterías, no lleva ningún pasajero y es un servicio de Uber. Entonces, el rango posible para pasajeros va entre 0 y 6. 0 es que es todo lo que es paquetería, que encomiendas. Pasajeros 1, 2, 3, 4 es un auto común. Y pasajeros 5, 6 son los autos que tienen otra hilera de asientos más, que se llaman Uber XL. Entonces, hasta de 0 a 6 son valores posibles para la variable pasajero. Claro, yo podría fijarme, siguiendo con lo que dije antes, los que tienen distancia 0 y pasajero 0, y ahí pensar en lo que decía de viajes cancelados. Sí, se podría. Porque ahí capaz que tengo más. Entonces, capaz que el conductor que cargó los datos, como se canceló, algunos no El tema pusieron la de destino y otros pusieron la misma. ¿cómo incluís costo de viaje cancelado con respecto a la variable target? Porque hay muchas veces, depende de la política de cancelación del viaje, que te cobran un mínimo o te cobran el viaje entero o te cobran un punto intermedio. Entonces necesitaríamos saber el tiempo previo que se canceló.
Claro. O sea, está bien para saber cuál es el costo del cancelado. Podríamos trabajar sobre eso, pero no te ayuda a encontrar el modelo predictivo para la variable target. Esa es Yo lo otra. pensaba como, bueno, por cancelar te cobran quizá un costo base oculto, pero que es parecido al que usan para el precio del viaje. Capaz que el precio del viaje Esa es es una tipo. suposición tuya, no lo sabemos. Sí, completamente. Me Sí, parece que hay información de sobra para trabajar sin hacer suposiciones. perfecto, ok. Como que capaz que después te da nada que ver y vas a estar un montón de tiempo con esto y es por otro camino. Listo, ni me meto entonces. De todas maneras, es una excelente idea, no se me había ocurrido. ¿Las consultas? Por nuestro lado no, profe, quería acomodar unas cosas y empezar con lo de la regresión. Bueno, todavía hay tiempo todavía para consultas. El lunes 22 es la última consulta previa a la entrega, Dale, profe. así que tenemos tiempo. Bueno, si no queda nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias por. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos.